Con la última modificación que le hicimos al sistema, tenemos la posibilidad de que cualquier usuario pueda acceder al mismo, ya sean usuarios que van a ver la carta, como los distintos usuarios de tipo administradores que pueden manipular los contenidos. Y desde el momento que habilitamos en nuestra plataforma que cualquier usuario pueda acceder, esto nos va a llevar a la obligación de tener que administrar esos usuarios a través del panel de control. Como mínimo, si tengo dos niveles que son los administradores y los usuarios comunes, poder cambiar el nivel de los usuarios que ya están registrados en la base de datos, o si algún usuario hace un uso indebido de la plataforma, tal vez poder anularle la cuenta por medio de un bloqueo o un baneo. Por lo cual, así como en este momento estamos manejando en el panel de control los productos, las categorías, los proveedores que está justo atrás de la cámara, vamos a tener que agregar una opción más para administrar los usuarios. Y acá, a nivel alta, baja y modificación de datos, no tenemos nada más para aprender. Ya hemos visto en los videos anteriores cómo hacer un listado de registro de la base de datos, cómo hacer el formulario de alta, cómo hacer el formulario de edición, cómo hacer las acciones que impactan en el alta y la edición de un registro y cómo hacer el borrado de la base de datos. E incluso hasta podemos definir en la entidad si algún registro tiene que almacenar un archivo, por ejemplo, el avatar del usuario. Así que voy a aprovechar la excusa de tener que administrar los usuarios para presentar un problema nuevo. En este momento, cada vez que nosotros manipulamos una entidad desde el sistema, tenemos que definir las distintas rutas que vamos a escuchar. La ruta para ver todos los registros de esa entidad, el formulario de alta, el procesamiento del formulario de alta, el formulario de edición, que por medio de la acción definimos si queremos hacer un editar, un borrar o un ver detalle, y el procesamiento del formulario de edición. Eso quiere decir que por cada entidad que creemos que tenga que manipular todas las acciones, tengo que definir todas estas URLs a mano. Y como es muy probable que en todas las entidades que manipulemos necesitemos estas acciones básicas, estaba pensando que podríamos simplificar estas rutas creando un método en la clase routes que automáticamente nos cree todas las URLs necesarias. Por ejemplo, yo podría tener de routes un CRUD como función, como método, CRUD, ABM, all, da igual. Yo le voy a poner CRUD porque me parece el más representativo de las acciones que va a realizar este método. Le voy a pasar dos parámetros. El primero es la URL base del admin URL, que para nosotros acá es CMS. Voy a buscar usuarios, coma, y directamente cuál es el controlador que va a escuchar estas peticiones. No hace falta que lo mande como array, porque no le voy a mandar el controlador y la acción. Le voy a mandar el controlador y adentro de este método vamos a definir todas las acciones. En nuestro caso sería usuarios controller, class. Le voy a mandar la clase usuarios controller al método CRUD, que todavía no existe, por eso me lo está pintando de rojo, que va a estar escuchando la URL usuarios. Vayamos a routes y creemos el método CRUD. Public static function CRUD, que como bien dijimos, va a recibir una URL base y va a recibir una clase que es la que va a tener los distintos métodos, las distintas funciones para responder a las URLs. ¿Y qué es lo que tengo que hacer acá adentro? Algo tan simple como replicar todas las URLs que tengo para cualquiera de las entidades que ya estamos manipulando. O sea que yo podría agarrar proveedores, voy a copiar todo, así como viene, voy a venir a routes y voy a pastear acá adentro, vamos a tabular. Vamos a sacar el ajuste de línea para ver bien lo que estamos haciendo. Y básicamente lo que hay que hacer es, primero, cambiar esto. No es admin URL proveedores, sino que es la URL base, que para nosotros ya es admin usuarios. Entonces, le voy a decir que esto va a ir a la URL base. Lo mismo va a pasar con el new. Esto va a ir a la URL base barra new. Lo mismo va a pasar con el post del barra new, URL base barra new. Y lo mismo para las acciones que son dinámicas. El URL base del ID para la acción que corresponda, borrar y el formulario de editar, y la URL base puntualmente para esta ID en particular, editar. Y lo otro que va a cambiar es que no es proveedores controllers class, sino que es directamente la clase que recibí como parámetro. Entonces esto se reemplaza por la clase que recibí, esto se reemplaza por la clase que recibí, esto se reemplaza. Después se mantiene el comportamiento de las distintas URLs. Digo, las que esperan la clase y una acción reciben la clase y una acción, y puntualmente estas que tienen la acción en el segmento dinámico mandaban null a la hora de definir qué acción queríamos ver, así que la clase que corresponda y no mande la acción porque va a salir de acá. Y lo mismo con el update, dame la clase que corresponda update. Y por último, no le voy a decir que busque routes get y routes post, sino que es esta misma clase en la que estoy parado. Voy a llamar al self get, al self get, al self post, al self get y al self post. Y visto y considerando que self get llama a add route y self post llama a add route, y lo que cambia es si es por get o es por post, podría no usar estas funciones, sino que ir directamente a lo que me interesa, que es el add route. Mándame al add route, 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 y lo único que cambia es que hay un tercer argumento que no estoy mandando, que si es por get o por post la URL. Entonces los que eran por get mandarán que esto iba por get, esto iba por get, esto iba por get y estos dos iban por post.
Entonces, en teoría, a partir de ahora acabo de habilitar con el método CRUD de CMS/usuarios tanto el listado como el alta, como el guardado, como el editar, como el actualizar, como el borrar. Como no tengo los métodos adentro de la clase, va a explotar, así que voy a ir a usuarios controller, que sí lo creamos, pero solamente pusimos un list que no hace nada, así que por ahora, solamente para testearlo, voy a hacer el die de listado de usuarios, voy a hacer el public static function new, que por ahora va a ser solamente el die que diga alta de usuarios. Lo mismo para la edición. Ven acá y hacemos el edit, que va a ser editar usuario. Y recordemos que el edit y el delete, como mandaban el segmento dinámico del ID, si no lo definía en el método como argumento explícito, esto cortaba con un error. O sea que editar usuario, y vamos a agregar acá el ID. Y lo mismo para el método delete, que recibe un ID y que dice borrar usuario ID. Si no cometí ningún error, entonces yo tendría que tener ahora del CMS el barra usuarios, que va a decir listado de usuarios, tendría el new, que sería el formulario de alta, que dice que no existe porque es de usuarios. Usuarios barra new, y me tiene que decir que tengo el alta de usuarios. Y si pido usuarios 1 barra edit, me va a decir que quiero editar el usuario 1. Y si pongo usuarios 1 barra delete, me va a decir que quiero borrar el usuario 1. Lo que pasa dentro de los métodos lo voy a hacer, pero al final del video, porque en realidad no es nada nuevo. Sigamos mejorando esto y después nos concentramos en lo que pasa dentro de los métodos. ¿Por qué digo que nos concentremos en lo que nos está faltando? Porque en este momento está perfecto lo que estamos haciendo, pero tal como definimos en algún momento en el routes, cuando nosotros creamos la ruta principal que iba al CMS, definimos que para poder llegar a esa ruta teníamos que pasar por estos dos middlewares. El middleware que validaba si estoy logueado y el que se encargaba de definir si realmente soy un admin. Imaginemos por un segundo que hay ciertas entidades que no cualquier administrador puede entrar, sino un super admin le hace yo, por ejemplo, el manejo de usuarios. Yo no quiero que cualquier empleado mío pueda ver el listado de usuarios, pueda agregar usuarios, pueda borrarlos o pueda modificarlos. En cuyo caso, tal vez a la ruta de usuarios le quiera agregar un middleware puntual que verifique todas las subrutas, o sea, partiendo de CMS/usuarios, quiero bloquear el acceso solamente a determinados tipos de usuarios. Para eso voy a crear un middleware solamente para testearlo, no va a hacer absolutamente nada. Voy a venir acá y le voy a decir en los middlewares que quiero crear un super admin middleware que va a tener el namespace de app middlewares y que va a ser la clase super admin middleware, que va a tener el public static function, el nombre de función que queramos, en nuestro caso validate. Total, cuando le definamos el middleware a la ruta, le vamos a tener que decir qué clase es y qué método se tiene que ejecutar. Y ya sabemos que los middlewares con que devuelvan true pasan satisfactoriamente, y si devuelven false corta con un die, y si le pongo la excepción de redirect nos redirecciona a la URL que digamos. Yo no voy a utilizar nada de todo eso, esto es solamente para verlo. Voy a hacer solamente el bar dump de validando superadmin y voy a hacer un return true para que devuelva verdadero y siga funcionando el resto del sistema. Entonces, para poder implementar este superadmin middleware en las rutas de usuarios, en todas las rutas, lo que voy a hacer es, tengo admin barra usuarios, vamos a separarlo en distintas líneas, así se entiende. Voy a tener el admin URL barra usuarios, va a escuchar todas las rutas, el controller de usuarios, coma, y voy a definir el array de middlewares que quiero implementar en esta ruta. Por ejemplo, en este caso quiero superadmin middleware, que es una clase, y voy a disparar el método validate. Por eso no importaba el nombre de función que pongamos acá adentro. Esto se podría llamar distinto, total, cuando lo indicamos en la ruta lo tenemos que definir de vuelta. Y desde el momento que le digo a CRUD que tiene 3 argumentos, voy a tener que ir al routes y decirle que ahora CRUD tiene una URL base, una clase controladora que se va a disparar y un middleware que podría ser null. Por lo cual voy a verificar si no está nulo el middleware, es porque tengo algo para hacer. Técnicamente tengo que agregar este middleware a esta ruta para que valide todas sus rutas hijas, y eso lo tenemos definido nosotros en una función que se llama validate. Recibe una URL base y un middleware, y en base a eso valida todas las rutas hijas, que es el mismo método que definimos acá. Básicamente tengo que llamar a eso. Entonces vengo a routes y le voy a decir que si tengo middlewares, voy a hacer entonces un self validate que va a pasar a la URL base este middleware, punto y coma. Y si no me equivoqué, cuando vaya a pedir usuarios desde el listado en adelante, esto me tiene que decir que tengo el listado de usuarios y se ejecutó el validando superadmin. Entonces, tanto en usuarios como en usuarios new, como en usuarios 1/edit,
lo tenemos acá, y en usuarios 1 barra delete, en todos los escenarios, todas las rutas hijas están validadas por el middleware. Entonces yo podría tener un middleware específico para manipular una entidad en particular, y todo esto está muy bonito, pero no va a faltar la persona que va a decir, ay, pero a mí no me gusta la idea delante de la acción. Yo quiero tener barra usuarios delete 1 y la ruta no existe. Y habrá otro que me dirá, ay, ¿por qué tu método adentro de usuarios controller se llama new? Yo quiero llamarlo create. Entonces va a haber gente que no le va a servir que todo esto sea un mecanismo automático, porque va a querer o distintos esquemas de URL o distintas funciones de callback para dispararse ante esas URLs. Y aunque me molesta que sean tan pesados, un poco tienen razón. Así que lo último que podríamos hacer es definirle adentro de routes que cada una de las rutas que definimos acá, básicamente lo que está después de la URL base, los segmentos finales, podrían definirse a través de una configuración. Yo crearía un array de configuración base, por si no quiero modificar las URLs, y después ofrecería distintos mecanismos para poder modificar esas URLs, ya sea globales para todas las entidades o en particular para una en especial. Entonces, así como definimos el array de routes, así como definimos el array de validations, voy a tener otro private static pesos default routes, un array, y que va a tener ya índices preestablecidos para cómo va a ser la URL de listado, cómo va a ser la URL de ver un determinado registro, cómo va a ser la URL de dar de alta un nuevo registro, cómo va a ser la URL de guardar ese nuevo registro, cómo va a ser la URL de editar un determinado registro, cómo va a ser la URL de actualizar ya en la base de datos ese registro y cómo va a ser la URL de borrar ese registro. Me traigo una idea. Y por cada URL tendré que definir 3 parámetros distintos. ¿Por qué verbo HTTP va a llegar esto? Si sea por get o sea por post. ¿Cuál es el esquema de URL que estoy esperando? Si estoy esperando 1 barra edit o edit barra 1. Y cuál es la función que automáticamente buscaría en el controller, ya sea list, create, new, edit o delete. Entonces, por cada una de las URLs voy a tener 3 parámetros. Vamos a tener y no le voy a poner verbo HTTP, aunque sería el nombre real. Le vamos a poner el tipo de request, porque va a ser más fácil para que se lo acuerde la gente que lo usa. Por ejemplo, el listado llega por get. ¿Qué URL estoy esperando después del base URL? Esto no incluye el base URL. Si es barra CMS barra usuarios, se asume que es de ahí para adentro. Entonces, en el caso del listado, no necesito nada en la URL. Si yo pido barra CMS barra usuarios, es la tabla. ¿Y cuál es el método adentro del controller que voy a buscar? En este caso, list. Esto mismo lo tengo que hacer por todas las URLs, por las 7. View va a ser la URL barra un ID. O sea, si yo pido usuarios barra 1, estoy queriendo ver ese registro y el método va a ser view. New también es un request que llega por get, porque es ver el formulario. La URL va a ser barra new y el método va a ser new. Save no llega por get, llega por post, porque este es el procesar formulario. Va a ir también a barra new y va a ir al método save. Edit llega por get, la URL es un determinado ID. Acá ya no lo puedo hacer abstracto del método. Sí, el método es barra ID barra edit. Digo porque acá abajo lo teníamos como una acción dinámica, no definíamos qué acción era. Acá sí la tengo que definir porque la tengo que mapear a un determinado método dentro del controller. En este caso, edit. Update es el procesamiento por post de la misma URL, barra ID, cualquier número, uno o muchos, barra edit, y el método va a ser update. Y por último, el delete, que sí llega por get, va a ser barra ID barra delete y va a ir al método delete. Entonces, con este array de las distintas acciones que tengo y el mapeo de si llega por get, por post, qué URL estoy esperando y qué método se dispara, voy a reconstruir esto que hicimos acá. En vez de hacerlo a mano, ahora va a ser automático, iterando con un for each estas rutas. Itero una por una y por cada una cambio cuál es el slash que viene después de la URL base, cuál es el verbo HTTP que voy a procesar y cuál es la función que se va a disparar asociada a esa ruta. Me quedo con el primero y comento todo lo demás. Todo lo demás se va, me quedo con el primero y le hago un for each al self default routes como ruta, itero uno por uno cada uno de los índices del default routes y route entonces va a tener el índice request, el índice URL y el índice método. Entonces esto va a ser de esa ruta el request. Hagamos esto también uno abajo del otro para que sea entendible. Esto va a traer el request, esto va a ir a la URL base concatenada con de la ruta que estoy viendo su índice URL y va a disparar la clase que haya pasado como parámetro, pero el método va a ser el índice método de esa ruta en particular. De la ruta, dame el método que te estoy pidiendo. Esto es un array
así que base. En teoría esto debería seguir funcionando. Si yo vengo acá y le pido usuarios delete /1, no existe, pero si pido usuarios 1 /delete, sí existe. Trata de borrarlo y sigue aplicando el middleware del superadd. Pero si yo viniese directamente hacia mano al array de default routes y cambiase en el delete que sí quiero que diga /delete /el ID, actualizo, ya no cumple, y si esto lo pongo al final, haceme el delete de /1, ahí sí se dispara la función de callback de la clase usuarios controller para el borrado. Pero obviamente no está bien que yo le diga ahora al usuario, che, ¿sabes qué? Para poder definir las URLs, vení y toca esto. No, esto es un esquema por defecto que el usuario no debería tocar y debería dar un método para sobreescribir las rutas si así lo deseo. Imaginemos entonces que nuestro routes va a tener, así como tiene el método validate que pasaba los middleware que quiero implementar para esta ruta, voy a tener acá arriba un routes config, por ejemplo, que lo que va a hacer es mandar el array de esquemas de URL que quiero. Por ejemplo, para los edit paso el array que quiero mandar. Quiero que el request sea por get, quiero que la URL sea /edit/ y ponemos acá el ID, que era lo mismo que estábamos viendo recién como ejemplo, y quiero que el método que se va a disparar sea editar. Editar no existe, esta URL es distinta a la que está por defecto, config todavía no lo tenemos creado. Solamente estaría sobreescribiendo en este caso la URL de edit, las demás se mantendrían por defecto. Entonces voy a ir a routes, así como hicimos el CRUD, voy a hacer el public static function config, que va a recibir un array, y si no lo mando estará vacío. ¿Quién llamaría config y no pasaría array? No lo sé, pero dejémoslo como posibilidad. Y lo que tendría que hacer es volver a iterarme todas las rutas por defecto y ver si estoy mandando el array de config alguno de los índices que estoy iterando. Y si sí coincide que mandé un índice que exista acá, pisarlos. Hacerme de vuelta un for each que itere el self default routes como este index, o sea, el índice list, view, new, save, edit, update y delete, porque lo voy a necesitar con estos values. Básicamente el array de configuración, ¿no? Y lo que tendría que ver es si este índice existe adentro de este array, que es este de acá. Si existe adentro del array que pasé como parámetro este índice de la configuración puntual de la ruta puntual que estoy viendo, solamente si existe, tendría que pisar en default routes para este índice en particular este array que acabo de mandar. Termina el for each y hagamos el bar dump de cómo quedó el self default routes. A ver cómo queda. Metamos un dive. Vengo acá y actualizo y podemos ver que list se mantiene por get sin nada, llama list. Ver detalle, recibe por get, ID lo que sea, y en el edit tengo que tener la URL modificada donde el ID está después de la acción y que llama el método de editar. Pero todos los demás que no los definí en el array de afuera se mantienen con el valor que corresponde. El único error que cometí es que mandé acá edit. Tengo que mandar puntualmente del array que recibí como argumento también este índice. Vengo que actualizo y ahora sí el edit me quedó bien con el método de editar con la URL nueva. Entonces, por medio de ese config, yo podría sobreescribir todo el esquema de URL si quiero. Pero, si yo solamente quiero cambiar esto o solamente quiero cambiar esto, me parece tedioso tener que mandar toda la configuración de la ruta. Por lo cual, lo que podríamos hacer es solamente mandar lo que sea distinto. En este caso, supongamos que el método va a ser el mismo que va a ser edit, pero la URL es lo único que quiero que cambie. Si yo hago esto y solamente mando la URL, cuando venga acá y actualizo, estoy perdiendo en el edit que esto tiene que ser un get y que tiene que llamar a una función de la clase. Si yo hago un cambio ahora en routes y le digo que en vez de pisar el índice, hacemos un merge, unime el listado de valores que tengo hasta este momento con el índice puntual de array que te estoy mandando. O sea, agárrate el edit que tenía hasta ahora y mergeamelo con el edit nuevo que estoy mandando. Actualizo y ahora mi edit sí sabe que es por get porque eso no cambió, sí sabe que llama un método edit porque eso no cambió, pero modificó la URL porque es lo único que pasé distinto. Entonces, de esta manera yo le doy al usuario la posibilidad de que me modifique las rutas globales para todos los controladores. Esto también va a aplicar a las URLs, por ejemplo, de productos. Si yo voy a productos /delete, la acción de editar espera el ID al final. Hay que ver si esto yo lo quiero hacer global o lo quería hacer solamente en una entidad en particular. No se me ocurre ningún escenario donde en una entidad particular quieras modificar el esquema de URLs y en las demás sea distinta, pero si esto no tuviese que ser global, el config no me sirve. Tendría que agregar la posibilidad de que en el CRUD a un determinado índice de acción lo pueda modificar. Entonces, volvamos un paso para atrás. Recuperemos el word wrap. Ahí está. Digamos que en routes sí quiero hacer que todos tengan el ID al final. Sí, voy a hacer que todos tengan el ID al final, tanto el view va a tener, bueno, el view ya tenía el ID solo, así que el view no me sirve. Product. Si quiero que el edit tenga el ID al final, quiero que el update, que es el guardar cambios, también tenga el ID al final,
y quiero que el delete también tenga el ID al final. Es lo único que voy a cambiar en los 3 métodos y va a pasar con todas las URLs. Ahora, ¿qué pasa si puntualmente yo necesito que el CRUD de usuarios tenga una URL distinta para el ver detalle? Quiero que el ver detalle sea id/ver. En este caso, lo que puedo hacer es, así como estoy mandando los middleware que quiero ejecutar como tercer argumento, mandar un cuarto argumento también optativo que sean las nuevas URLs. Por ejemplo, quiero que en el caso de view, esto tenga como URL /view/ el ID, que va a ser cualquier valor numérico. Vamos a meter un enter acá, vamos a meter un enter acá. Entonces voy a mandar un cuarto argumento que va a ser la sobreescritura de URLs y solamente estoy modificando el ver detalle en su URL. El método sigue siendo el mismo, el verbo HTTP sigue siendo el mismo y si no tengo /view/ ID no puedo ver el detalle de los usuarios. Voy a ir al CRUD y le voy a decir, che CRUD, mira que vos ahora también vas a recibir una serie de rutas que por defecto, si no lo mando, es un array vacío. Y lo que tengo que hacer es, para esa ruta en particular, hacer lo mismo que hicimos acá, el array merge. Pero no va a ser un array merge sobre el default routes, sino que va a ser un array merge sobre esta ruta que estoy definiendo, que es la que tiene la URL, el request y el método que se va a disparar. Entonces, antes de hacer esto, voy a venir acá y le voy a decir, primero que necesito saber qué índice estoy recorriendo. Y si adentro de este routes que acabo de recibir existe este índice que estoy iterando view. ¿Existe dentro de routes view? Bueno, si existe, esta ruta es la que voy a reemplazar por el array merge de la ruta que estoy viendo contra la ruta que recibí como argumento. Veamos a ver si no me equivoqué. Actualizo y... Perdón, esto no lo vamos a ver porque esto está pasando antes, El config está pasando antes y te metimos un die. Esto se va, así arranca la web normalmente. Si pido el delete /1, ruta inexistente porque sacamos eso del config. No, lo tenemos en el config, ¿no? Ah, porque puse edit. Perdón, delete / lo que sea. Ahí está. Pero bueno, veamos a usuarios. Usuarios, delete 1, borrar usuario 1 porque está al final. Pido edit 1, funciona perfecto. Y si pido view 1, me va a decir, bueno, no existe el método view, pero me está diciendo que se dispara el validando y se dispara la acción que pedí. Agreguemos el método view. Voy a usuarios controller, public static function view, que recibe un ID y hace el die de detalles del usuario 1. Vengo acá, actualizo, detalle del usuario 1. Y esto solamente lo hice con usuarios. Si yo ahora pido usuarios /1, no existe la ruta porque necesito view explícitamente. Si pido usuarios view 1, sí dispara. Y si pido en productos, el view de 1 me va a decir que la ruta no existe porque en productos no le dije que necesito view como prefijo. Con tener el 1, alcanza y sobra, la ruta no existe porque productos no está pasando por CRUD. Si vuelvo a las rutas y le digo, che, productos, ya no vas a tener toda esta zarlanga que tenés acá. Vamos a comentar todo lo que es productos y le voy a decir que copio esto, lo pasteo acá. Quiero un CRUD sobre productos que solamente busque productos controlador de class. Vengo acá, actualizo y esto me dice que no existe el método, pero no tiene el prefijo view. Si pongo el prefijo view, sigue no funcionando porque view solamente lo definimos en la ruta puntual de usuarios. Una cosa que me interesa de PHP 8, en las versiones inferiores al 8 no existen, que está muy bueno para estos casos es, imaginemos que puntualmente para productos yo quiero definir un cambio de ruta pero no tengo un middleware. En la función tal como lo tenemos creado, nuestro CRUD espera recibir un middleware para llegar a la ruta. Tengo dos posibilidades. La opción número 1 claramente es mandar acá un null para el middleware y decir que acá sí quiero que view sea /view/ el ID. Entonces vuelvo a productos, pido el view de 1 y me dice que la array merge falla. El argumento 2 tiene que ser claro, perdón, porque view tiene que mandar URL. Esto está formado por distintos valores, ahí está. Y no cerré la comilla acá. Vengo acá y actualizo y no existe el método, pero me dispara la función. Si esto no funcionase, no existe. Entonces, el primer camino es mandar un null acá. El segundo camino es usar los parámetros nombrados. ¿Qué son los parámetros nombrados? Esto lo salteo. Obviamente, si lo dejo así, va a pensar que esto es el middleware. Pero antes de pasar el parámetro, a la hora de ejecutar la función, le voy a decir que esto es para routes, 2 puntos y el array, y me va a saltear todos los parámetros intermedios que existan hasta llegar a routes. Esto nos va a dar también como posibilidad definir estas cosas en el orden que queramos. Lógicamente, esto es el base URL, esto es la clase que corresponda. No se llama base URL en el CRUD. El nombre del parámetro es el mismo que se puso como variable. No es base URL, es URL base. Es el mismo nombre de variable, pero sin el signo pesos. Esto podría ser incluso así.
para más legibilidad. ¿Es obligatorio usar los parámetros nombrados? No, pero en este caso que no defino los middleware, puede ser una forma práctica de entender que estoy mandando en vez de mandar parámetros null que se vuelve inentendible. Una cosita de seguridad que no me quiero olvidar, como yo ahora puedo sobreescribir las rutas, podría definir que un parámetro en vez de por get llegue por post, y puede ser que yo cometa el error de decirle, che, mira que esto va a llegar por el método post en minúscula y después en todas mis validaciones lo tengo con mayúscula. Yo tengo acá que la route es get y post en mayúscula. Como esto podría romperse, le voy a decir que el request, cuando lo agrego automáticamente, siempre sea el str to upper. Siempre garantízamelo que llegó en mayúscula el tipo de request. Así, si lo escribo en minúscula, pasa a mayúscula. Es una cuestión solamente de seguridad para que no explote. Esto se va. Era solamente para no olvidarme yo de validar eso. Y ya casi que estamos. A ver, lo último que quedaría de esto, como para ponerlo un poco más de voluntad, es ¿qué pasaría si la clase de superadmin middleware, en vez de tenerlo en todo el método, puedo mandar null o usar los parámetros nombrados? Esto sería routes. No hace falta que nombre los otros, Los otros van por orden de llegada y este sí va a buscar el parámetro nombrado, pero si quiere le puedo poner, ¿no? URL base y class, no es obligatorio. Lo que podría hacer entonces es, ¿qué pasaría si ese método del superadmin solamente fuese para el delete? Podría venir acá y decir, che, fíjate que delete en particular va a tener un middleware que sea el array de superadmin middleware, class y el método validate. En vez de definirlo en toda la ruta, lo estoy definiendo puntualmente para delete. O sea que cuando redefino las rutas, le digo, fíjate que vas a tener un middleware y tendría que fijarme entonces en routes, después de hacer todo esto, que sí, dado que el route hace el merge de todo el array, supongo que route tiene adentro el middleware también, así como tiene request, URL y method. O sea que si route tiene un middleware que está definido, y solamente por validación vamos a preguntar que también no sea null, por las dudas, por si me equivoco y mando un middleware que sea null. Esto cierra el is null, esto cierra el if, perfecto. Si esto se cumple, a esta ruta en particular que estoy definiendo, tendría que agregarle ese middleware, pero para eso necesito saber qué ruta es, así que vamos a guardar en current route lo que me devuelve el add route, y a este current route tendría que llamarle sí al método middleware y pasarle de la ruta que estoy viendo su respectivo middleware, si no me equivoco, Si no me equivoco, cuando acá hago el merge, si agrego nuevos índices, se están agregando a route, y cuando llego acá, route tiene el middleware. Entonces, si ahora voy a usuarios /view /1, tendría que ver el detalle del usuario, pero fíjense que no me aparece más el bar_dump que dice que estoy pasando por la validación de superadmin. Si pido el new, tengo el alta de usuario, pero no me dice que se está ejecutando el middleware. Y para el delete del 1, tengo el borrado y tengo puntualmente la validación de superadmin. Y lo último que me queda, si yo voy ahora y pido productos /view /1, me va a decir, che, no existe el método view. Puede ser, es probable que alguna de las rutas por defecto de CRUD yo no las quiera mapear a una función. Por ejemplo, categorías que solamente tienen nombre de categoría, por ahí no quiero tener un ver categoría. Categorías no está pasando por CRUD. Vamos a agregarla al CRUD. Todas las rutas que teníamos antes que pasaban por get post, para esto estamos haciendo este método. Va a pasar por CRUD de /categorías y voy a recibir el categorías controller class. Entonces, categorías también ya se va. Y lo mismo nos queda con proveedores. Voy a copiarme todo esto, lo voy a pastear acá y hacerme un CRUD de admin /proveedores que mande proveedores class. Y todo lo que viene a continuación se va. Total, ya el CRUD se encarga de hacernos todas las rutas por defecto. Entonces, a ver, esto es plenamente out, así que queda. Ahora, categorías tiene todos los métodos de CRUD, y si pido categorías 1, tampoco tengo el método ver. No lo tengo en categorías. Por ahí proveedores sí lo necesitaría para ver detalle del proveedor, pero no lo tengo en proveedores. No lo tengo en productos, pero todo lo demás sigue funcionando. Bueno, esto porque espera el view, ¿no? Le voy a decir a productos que no quiero más sobreescritura de la ruta. Total, fue para explicar el ejemplo. Entonces ya no necesito nombrar los parámetros, no me hace falta. Vengo acá, actualizo y no existe. Bueno, lo último que me quedaría es, si alguna URL no existe, voy a tener dos caminos de acá en adelante. El primer camino es definir ruta por ruta, pero si una sola no necesito, me parece inhumano tener que definir 6 rutas porque no necesito una de 7. Lo que podría hacer es, fíjate en categorías, que sí te voy a pasar información para el routes,
Y lo que te voy a decir es que view sea enable, o sea, habilitado en false. Esta ruta en particular no va a estar habilitada. Y tal como sucede con el middleware que se agregó automáticamente en el array merge, yo podría preguntar que el valor de enable sea de la ruta que estoy viendo, el índice enable. Si lo dejo así como está, van a haber varias rutas en las cuales va a explotar. Me va a decir, che, no existe el key enable, no existe el key enable, no existe el key enable. Tiene razón. Le voy a decir que si no existe, por defecto es true. Si yo no te digo lo contrario, la ruta está activada. Si yo te paso enable y te paso true, te estoy haciendo explícito algo que es obvio y es que está habilitada. Y si te paso enable en false, va a tomar el false como valor que corresponda. Al haber hecho esto, se tienen que ir todos los errores. Y le tendría que decir acá entonces que si no tengo enable, que todo esto no suceda. Por lo cual lo que tengo que hacer es cancelar esta vuelta del for each. Si yo le digo a esta altura, che, no hagas más nada, todo esto no sucede, o sea que no se agrega la ruta al listado de rutas y va a ir a la próxima iteración del for each. Vamos a categorías, y categorías, ver detalle no existe, porque categorías puntualmente tiene deshabilitado el índice de ver un detalle. Si yo vuelvo al listado de rutas, comento esto y actualizo, vuelve a funcionar, la busca pero no la encuentra, pero si no la quiero, la deshabilito. Entonces, todo esto se va, todo esto se va. Bueno, esto lo voy a borrar porque ya lo puse como global de la ruta. Todo esto se va. Y a partir de ahora, cada vez que quiera definir una determinada entidad, solamente voy a llamar al CRUD de la URL base, el controller que corresponda, si lo necesito, el middleware puntual para esa URL base, y si lo necesito, la redefinición de rutas para cada una de las acciones del CRUD, y si no, por defecto, serán estas 7. Entonces, hemos optimizado mucho cómo manipulamos las rutas. Lo último que le quedaría entonces a esto es que cada una de las acciones adentro de usuarios controller no hagan un die, sino que llamen puntualmente a las acciones que correspondan. Por ejemplo, el listado genera el listado de usuarios del repository y debería decir que me devuelva un array con un view que va a ser de usuarios listado.php y que me mande los users que sea pesos listado. Punto número 1, superadmin middleware no hace nada, quedó ahí esperando, devuelve true. Y voy a crear entonces adentro de las vistas usuarios que va a tener listado PHP. Permítanme piratear de mí mismo, total ya esto lo hicimos un montón de veces, así no tengo que reinventar la rueda. Esto es listado de usuarios, va a ir al admin URL barra usuarios barra new para agregar un usuario. Si tengo error, mostrarme el error. Nombre del usuario, no sé qué cosas manejamos en el usuario. Tenemos nombre, apellido, email y la clave, que obviamente la clave no la voy a mostrar en la tabla, y el nivel que le corresponde. Ok, entonces dame nombre, dame apellido, dame email y dame nivel. Por cada respuesta users as user, vamos a poner usuarios. Respetemos que estaba todo en español originalmente. Así que esto devuelve listado de usuarios. Cerremos esto por un segundo que no necesito. Y cerremos todo lo que no estoy necesitando. El middleware no lo quiero, el route no lo quiero, routes no lo quiero, el superadmin middleware tampoco y esto tampoco. Entonces, por cada usuario, haceme el eco de user, get nombre, get apellido, todo esto se va. Y user, get email. Y del user dame el get nivel. Esto se va y las acciones de andate a usuarios barra edit, usuarios barra delete, tendría que ver si no cambié las rutas. Undefined array key de usuarios porque no guardé esto, to keep. Entonces tengo todos los datos, no tengo la variable pesos proveedor. ¿Dónde me quedó pesos proveedor? Me quedó mal en uno. Ah, acá, dame user get id, dame user get id. Ahí va, vengo acá, actualizo. Entonces tengo todos los usuarios, perfecto, como corresponde, el listado ya está bien. Detalle no lo necesito por ahora, vamos a ver el alta. Vamos a decir que devuelva una vista que sea usuarios form. Y vamos a hacer el formulario tan dinámico como lo veníamos manejando. Vamos a decir que form va a tener una serie de atributos que van a ser el title, alta de usuarios, coma, el botón crear usuario, a dónde va a parar esto, admin URL barra usuarios barra new. Y el listado de valores con el que se va a llenar el formulario, que por ahora va a ser de usuarios repository. ¿Se acuerdan que había un new que nos daba un objeto vacío? Bueno, el objeto vacío. Así está el objeto. Entonces, creemos el formulario. Vamos a ir a usuarios, vamos a crear el formulario.php. Me voy a piratear a mí mismo otro formulario que ya hayamos hecho. Pasteo y dame respuesta form title, respuesta form action, eso se mantiene. Lo que cambian son los elementos que tengo, ¿sí? Label for nombre, nombre, ID, nombre. Recuerden que si los campos del formulario se llamaban igual que en la base de datos, lo mapeaba automáticamente. Nombre del usuario y haceme de values el get nombre.
Esto es algo que tenemos que modificar en un momento. Se hizo muy largo esto. Respuesta, form, value, get nombre. No, definitivamente no. Ya tenía nombre, apellido, pero será de Dios. Dame el apellido, apellido del usuario. Dame respuesta, form, get apellido. Dame el email, un golazo. Email del usuario, respuesta, form, values, get email. Y esto se va. Y lo que me falta es el nivel. Vení acá, dame el nivel, que va a ser para nivel. Vamos a hacer un select con el name nivel, con el ID nivel, que va a tener dos opciones. La opción con el value user y la opción con el value admin. Y acá tengo que poner un selected al que corresponda. Entonces vamos a venir acá y vamos a decir que si respuesta, form, values, get nivel es admin, este va a estar selected, y si no, no sé nada. El signo de pregunta no lleva. Cerrame el paréntesis del if que abre hasta acá, y hago un eco de selected de algo que me estaba faltando. Y esto mismo, pero en la negación, lo tengo que hacer en el user. Si el usuario form value get nivel no es admin, es porque es un usuario común. Actualizo y tengo el formulario. El keep productos no existe porque me está quedando acá abajo todos los productos del formulario anterior. Y por último los botones que van a barra usuarios si cancelo y submitea el formulario si aprieto enviar. Vengo que actualizo, nombre, apellido, email y el nivel que corresponda. Sarlanga Flores, email, sarlanguita@email.com de tipo admin, y cuando quiera crear no existe la ruta, o sea no hace nada. Así que vamos a hacer el método save. Public static function save, y esto también lo habíamos simplificado. Voy a crear un objeto vacío y al usuario repository le voy a mandar al método set qué usuario, o sea este user, y qué datos recibidos por post. Y el set que hacía, a ver, el set recibía el post de nombre, apellido, mail, proveedor, esto porque el usuario comparte las propiedades con el proveedor. Y vamos a ver entonces acá un if más. Si existe el post de nivel, es más, ni siquiera, voy a hacer el set nivel de lo que diga el post de nivel, y si no lo tengo es user. En todos los casos que no tenga nivel es usuario común y corriente. Si tengo nivel, respetame el nivel que recibí, y si tengo el ID es un update, si no tengo el ID es un insert. Y lo último que me quedaría es hacerme un header que redireccione a admin URL barra usuarios y corta. Si no me equivoqué, esto da de alta al usuario. Actualizo y en algún lugar tengo Sarlanga Flores, sarlanguita@email. Hagamos el editar. El edit se parece muchísimo al new. Copio esto, pasteo acá. Lo que cambia es que los values son del usuario repository, el find, búscame este ID, y únicamente si no tengo values, o sea si no encontré nada, tendría que volver al listado de usuarios con un error. Pasteo esto y le mando como error usuario inexistente. Actualizo. No existe la ruta, claro, porque hemos modificado la ruta en routes. Vamos a recuperarla normalmente. Vamos al listado de rutas del config, y la ruta que cambiamos lo voy a comentar porque si no, no me va a mandar ninguna de las rutas que ya teníamos. Actualizo y tengo Sarlanga Flores con sarlanguita@email, que es admin. Lo bajo a usuario común. Tengo que cambiar el texto. No es alta, no es crear. Así que volvamos al controller. Esto es editar usuario, guardar cambios, y va a usuarios barra el ID que corresponda barra edit, y el ID que corresponda es el mismo ID que recibí en ese cuento de Yannick. Actualizo y pongo Sarlanga Flores, que pasa a ser usuario común, y el email es sarasasasa@email. Guardo, no existe el edit. Public static function update, recibe también un ID. Va a ser esta misma acción inicial de buscar el usuario, a ver si existe, y hace el set de los valores y redirecciona. Vamos a ponerle user, user y user. Como este user sí tiene un ID porque lo fui y lo busqué y tiene ID, cuando haga el set va a decir, che, ¿tengo un get ID? Sí tengo, bueno, es un update. Y después de eso redirecciona de vuelta al listado de usuarios. Actualizo, sí querida, y en teoría Sarlanga Flores pasó a ser user común y corriente, y le cambié el correo electrónico. Lo último que me queda es el eliminar, que básicamente es esto mismo. Lo único que cambia es que acá, en vez de hacer un set, hago un delete del usuario que contiene los datos. Borro a Sarlanga Flores y lo borro. Ya tenemos todo el ABM de usuarios, que se hizo rapidito porque ya teníamos optimizado todo el manejo de información. Solo había que crear los templates necesarios y hemos modificado
la estructura de URLs para simplificarla adentro del routes y no tener que escribir cada una de las rutas para los ABM, los alta baja modificación de todo el sistema. Ya casi que estamos terminando este curso. ¿Qué nos está faltando? Que todo lo que sea configuración esté parametrizado en otro lugar. Por ejemplo, el manejo de las bases de datos, que esté en un archivo de configuración, que no lo tenga que escribir yo en el config, porque la idea es que la persona que quiera utilizar este mini framework no tenga que tocar los PHP o los toque lo menos posible. Entonces, los datos de conexión deberían estar en un archivo de configuración, lo mismo que el tipo de imagen por defecto, lo mismo que el directorio por defecto para los uploads, lo mismo que si quiero o no quiero mostrar los errores. Y otra cosa que habría que ya cerrar es qué pasa si pido el listado original que todavía no existe. Así que nos está quedando un último video pendiente que va a ser todos los parámetros de configuración para que podamos utilizar esto en cualquier proyecto que queramos, tocando lo menos posible el núcleo de PHP, pero eso ya va a pasar en el último video.